en la cuestión de las citas, ¿no? Entonces, bueno, como resumen, pues ya vimos todo el esqueleto de lo que tiene que contener cada una de las secciones de un artículo. Ya vimos también el uso de algunas cuestiones básicas, como son los acrónimos, cómo tratar de diseñar una buena figura, qué es lo que lleva una tabla. También ya vimos qué citar, qué no citar, las autocitas, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, ahora faltan varios elementos, muy pocos, tanto de lo que es la tesis como el artículo, como puede ser el resumen, ¿no? Entonces, la cuestión del resumen, bueno, vamos a ver otras cosillas, ¿no? El resumen, el título, los autores, ¿no? Los detalles que a lo mejor puede ser que nos causen algunos problemas, ¿no? Entonces, bueno, en cuestión del resumen, pues lo que tenemos que ver es que normalmente lo escribimos al inicio, eso está mal, tenemos que tratar de escribirlo al final, y la razón es porque una vez que ya planteamos todas las ideas que queremos que se plasmen en el artículo, normalmente solemos remover algunas partes ¿no? Entonces, para evitar que de alguna forma el resumen no contenga todo lo que nosotros inicialmente planteamos, pues lo mejor es escribir el resumen al final, ¿no? Además, esto va a dar una mejor idea de lo que hicimos, va a quedar mucho más claro. Y bueno, y también algo importante es que normalmente es la sección a la que menos le ponemos atención. Y resulta que esto causa muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte inicial o la primera sección que va a ver cualquier lector, pues precisamente va a ser el resumen, ¿no? Pues, por lo tanto, el resumen va a ser fundamental para poder atrapar al lector y sobre todo también en las búsquedas, ¿no? Si ustedes no colocan un resumen adecuado, pues también las palabras claves no van a ser, no van a estar incluidas y por lo tanto al hacer la búsqueda no van a encontrar su trabajo, ¿no? Entonces, el resumen juega dos papeles importantes. La primera es tratar de atrapar al lector, como en todo libro, ¿no? Si ustedes las primeras páginas no atrapan al lector, pues ya lo perdieron, ¿no? Lo mismo pasa aquí con el resumen. Y la otra es que tiene que ser lo suficientemente claro y contener la información adecuada para que de esa forma, cuando hagan la revisión, pues puedan encontrar este trabajo, ¿no? Entonces, también ya lo había mencionado, normalmente los autores lo consideran como algo o muy inicial o muy de último minuto, ¿no? Entonces, hay que darle el peso que tiene, revisarlo con cuidado, etcétera, ¿no? Bueno, he visto como editor resúmenes que son básicamente el primer párrafo de la introducción, ¿no? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, un resumen no es eso, no es el primer párrafo de la introducción, es precisamente tratar de colocar todas las ideas en un espacio pequeño y nuestras contribuciones de trabajo que estamos presentando, ¿no? Entonces, no es nada sencillo. En algunos casos, en artículos cortos de un par de hojas, el resumen son solamente 3 o 4 líneas, ¿no? Quizás en revistas donde podamos publicar un artículo en extenso, este párrafo pueden ser este resumen puede ser un par de párrafos, ¿ok? Pero nunca va a ser básicamente el primer párrafo de la introducción, ¿no? Y por otro lado, pues luego también se suelen escribir resúmenes que son muy pobres, que pues no animan al lector a que sigan adelante, ¿no? O al editor, ¿no? O sea, si ustedes no enamoran al editor, si no ustedes no le dejan clara la idea al revisor, pues no va a haber forma que lo pueda evaluar de forma correcta. Entonces, por eso es que es tan importante escribir un buen resumen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que agregar en el resumen, no? Bueno, pues entonces el resumen tiene que ser una síntesis independiente del trabajo y bastante concisa que cubra varios temas, ¿no? El primero de ellos es que cubra los antecedentes, ¿no? O sea, ¿qué preguntas motivaron este trabajo, ¿no? De una forma muy clara, pues miren, o sea, lo que yo quiero contestar son tales preguntas
y bueno, se está basando en ideas muy, muy, muy particulares que son estas, ¿no? Lo segundo es el objetivo, ¿no? El objetivo de este trabajo es tal, ¿ok? ¿Qué es lo que yo pretendo publicar y cuál es el área que se está tratando de cubrir, ¿no? Entonces, ya tenemos 2 puntos. El tercer punto es el enfoque, es decir, cómo vamos a tratar de resolver este problema, la metodología, ¿no? ¿Sale? Y después algunos resultados. Entonces, va de nuevo, ¿qué es lo que estamos resumiendo? Estamos resumiendo cada una de las secciones que habíamos plasmado al inicio, ¿no? Debemos de resumir la introducción, debemos de plantear el objetivo, debemos de hacer un pequeño resumen de lo que es la metodología y un pequeño resumen de lo que son los resultados, ¿no? Y ahí también en ese resumen pues tenemos que colocar las conclusiones más importantes, ¿no? También tenemos que decir a dónde nos llevan todos estos resultados. Por eso es que resumir o generar este resumen lo solemos hacer al final, ¿no? Una vez que tenemos bien claro qué colocamos en los antecedentes, cuál fue nuestro objetivo final, qué metodología al final seleccionamos, cuáles resultados dejamos, cuáles quitamos, ¿ok? Y todo esto a qué conclusión nos llevaron, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder colocar el resumen, ¿no? Ahora, depende otra vez de la revista, pues bueno, es el tamaño del resumen, pero en general no tiene que ser tan extenso, ¿no? Los lectores se pueden aburrir, ¿no? Antes de empezar la lectura, entonces un resumen, digamos que no tiene que ser tan largo, ¿no? Y bueno, esto pasa con todos los tipos de lectura, ¿no? Libros, artículos científicos, lo que ustedes quieran, ¿no? Si ustedes no captan la atención del lector en un par de frases, pues no va a haber forma que puedan leer todo el artículo, ¿no? Y esto también pasa con los editores o con los revisores, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense, un editor tiene que revisar entre 30 y 40 artículos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si no está claro el resumen, pues hay un problema, ¿no? Y si ahí se los pasan a un revisor que también tiene una cantidad importante de trabajo y de artículos que revisar, pues no. O sea, entonces el resumen va a ser fundamental para la evaluación y también para atraer a los lectores, ¿no? Entonces, al final, cuando tú terminas de leer el resumen, pues se trata de responder las preguntas clásicas, ¿no? Que en todos lados aparecen, ¿no? ¿Quién, qué, dónde, cuándo y por qué, ¿no? Esas son las preguntas que tenemos que tratar de responder en el resumen, ¿sale? Entonces, una forma de diseñar el resumen, bueno, si tengo una frase para convencer al lector, ¿cuál sería, no? Y esa es la frase adecuada para poder armar tu resumen, ¿no? Entonces, esa pregunta es clave, ¿no? Solo tengo una frase, ¿qué le diría al lector, no? Entonces, tenemos que tratar entonces, por lo tanto, de tener un resumen estructurado, basado en lo que ya mencionamos, ¿no? Entonces, vamos a colocar la información, que sea fácil de leer, ¿ok? Y que sea fácil de encontrar. Digamos que esos son los 3 puntos fundamentales, ¿no? Y bueno, ¿y qué va a facilitar todo esto? Pues precisamente la revisión por pares. No, acuérdense que a final de cuentas estamos hablando solamente de la primera etapa, que es escribir. Después falta una etapa que es vital, que es la revisión por pares. Todavía no hemos llegado a todo eso, ¿no? La revisión por pares va a ser fundamental. Va a ser fundamental. Entonces, bueno, ahí creo que es importante. Tarde o temprano tenemos que hablar de ello. Si ustedes tenemos tiempo al rato lo discutimos, pero esta parte de revisión por pares pues es importante, ¿no? Bueno, vamos a dar algunos otros tips para el resumen, ¿ok? Entonces, casi el 40% de resúmenes, al menos en estas revistas médicas, ¿no? 6 revistas médicas en particular, contienen información que no está en el texto principal. Va de nuevo. Escriben el resumen al inicio, de repente, por X o Y razón, se tiene que eliminar esta información y al final el resumen posee información que nunca discutieron, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual necesitamos redactar el resumen al final del artículo, ¿no? Entonces,
y bueno, va de nuevo, no escriban el resumen al inicio, ¿no? La otra cosa es que el resumen tiene que ser autocontenido. Otra vez, hemos mencionado mucho esta palabra de autocontenido. ¿A qué se refiere? Que si nosotros tomamos solamente el resumen, basta para poder dar un panorama general del trabajo, ¿ok? Igual pasaba con las figuras, ¿no? Si yo tomo el pie de figura, tiene que decirme claramente de qué está hablando la figura, ¿no? Por eso es que el pie de la figura debe ser autocontenido e igual el resumen. Tiene que ser algo, un texto que de alguna forma no tenga que ir a todo el resto del artículo para poder entender, ¿no? No contiene citas, ¿ok? Del artículo, básicamente está basado en nuestros resultados, ¿ok? Pero sí se puede agregar una que otra cita, ¿no? Sobre todo de trabajos que a lo mejor están motivando este artículo, ¿no? Entonces, normalmente son pocos los ejemplos, pero sí pasa, ¿no? O sea, este artículo se basa, o trato de contradecir el artículo publicado en tal revista, ¿no? En Angevante del 2000, ¿no? Entonces, para atraer la atención del lector, coloco la cita, pero si la incluyo tiene que ser explícita, es decir, el resumen es tal que por hecho de ser autocontenido no tengo que ir a la sección de referencias para saber de qué está pasando. Tengo que colocar en ese pedazo la cita tal y como va, Angevante, que en el año 2000, tal número y tal página, ¿no? Todo eso tiene que ir en el resumen, ¿sale? Entonces, bueno, tiene que poseer toda la información que se requiera sobre el artículo, ¿sale? Bueno, ya lo habíamos dicho, pero hay que evitar utilizar abreviaturas y acrónimos en el resumen, ¿no? Porque no todo el público, no todos los lectores tienen por qué saber ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar todo esto, ¿no? No hay que hacer referencias en el resumen ni a figuras ni a tablas, ¿no? Ni tampoco a descripciones o palabras que no tengan sentido hasta que no se haya leído todo el texto, ¿no? Entonces, va de nuevo, tiene que ser autocontenido tal que yo no tenga que revisar el texto siguiente, ni en la introducción, ni la metodología, ni los resultados, ni las referencias. Todo tiene que estar incluido dentro del resumen, todo lo que queramos decir, ¿no? Y bueno, y lo más importante también del resumen es que tome en cuenta la audiencia, ¿no? A lo mejor un resumen muy formal en una revista de divulgación, pues no tiene sentido, y al revés, ¿no? A lo mejor algo muy general para una revista especializada dedicada a polímeros, a polímeros conductores, pues no quepa, ¿no? Por ahí sí tenemos que utilizar un lenguaje más técnico y más acorde al área, ¿no? Entonces, la audiencia y la forma en que vamos a redactar, en general todo el artículo, pero en particular el resumen, pues va a ser importante, ¿no? Entonces, bueno, miren, aquí tenemos a ver si me parece. Aquí tenemos un resumen, ¿no? Del lado derecho, a mi lado derecho está el resumen completo y del lado izquierdo está, digamos, fraccionado según lo que había mencionado, ¿no? Entonces, los primeros 4 renglones básicamente son los antecedentes. En 2, 3 renglones se plantea lo que es el objetivo del artículo. En este caso son ciertas simulaciones que se llaman de Monte Carlo. Luego, en 4 renglones explican lo que es la aproximación que van a emplear para poder resolver el problema. En 3 renglones, 4 renglones explican cuáles fueron sus resultados puntuales, los más importantes, y otros 4 renglones para colocar las conclusiones. Esa es la forma de armar un resumen, ¿no? Aquí, a diferencia de las conclusiones de la sección, no tenemos permitido hablar de cosas que no hemos hecho, ¿no? Esos permisos que teníamos en las conclusiones de poder extrapolar nuestro trabajo o quizás a mencionar que esto se puede aplicar en tales cosas, aquí no lo tenemos. Tenemos que ser muy claros y tenemos que basarnos solamente en nuestro trabajo en esta sección, ¿no? Sale. Bueno, entonces eso es lo referente a resumen. Y ahora vamos a hablar del título, ¿no? Y bueno, una vez que termine el título ya podemos discutir algunas cosas, ¿no? Entonces, otra vez, si el resumen lo dejamos al final, el título también tratemos de dejarlo al final, aunque nunca pasa, ¿no? Siempre tratamos de escribir un título
que bueno, no es que esté mal, ¿no? Porque nos puede servir como una guía, ¿no? Como para saber, bueno, mi artículo lo estoy enfocando en esto, pero dense la oportunidad al final, al menos, de revisarlo, ¿no? Entonces, pueden plantear al inicio un título, pero puede ser que este evolucione, ¿no? Y puede evolucionar a lo largo de la escritura, ¿no? A lo mejor cuando terminen su introducción y su metodología se dan cuenta que el título es demasiado general, lo tengo que hacer más específico, ¿no? Y después de sus resultados y discusión, resulta que no solamente específico, sino tengo que agregar un par de palabras para que realmente explique lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces fue evolucionando el título. Y una vez que terminan las conclusiones y que hacen su resumen, léanlo de nuevo para ver si realmente vale la pena, ¿no? Un consejo, ¿no? Porque esto me ha funcionado a mí, ¿no? O sea, traten de escribir títulos cortos y títulos atractivos, ¿ok? Porque, bueno, otra vez, si el resumen es el primer contacto con el lector, el título lo es todo, ¿no? O sea, ahí es donde van a captar el primer contacto con el lector. El título suele ser fundamental para poder atraer al lector o no, ¿no? ¿Sale? Y bueno, ¿qué tiene que reflejar el título? Pues tiene que reflejar el objetivo y el enfoque del trabajo, ¿no? Entonces, es como una especie de contrato, ¿no? Si el título es muy ambicioso y de repente ustedes abren el artículo, lo leen y no viene la respuesta a las preguntas que se plantearon o no tiene nada que ver con el título, pues se van a decepcionar, ¿no? Entonces, la idea es que exijan lo que están tratando de dar en el título, ¿no? Por eso es que el título es importante, ¿no? Entonces, coloquen un título atractivo, pero que también que refleje el objetivo y el enfoque del trabajo, ¿no? Que no sea tan general, tiene que ser particular en el sentido de poder decir lo que ustedes están haciendo, ¿no? Ya lo había dicho, tiene que ser atractivo, ¿ok? Y tiene que ser breve a veces, ¿no? A veces, pocas palabras puedo explicar lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Lo que estoy tratando de publicar o mi tesis, ¿no? Pero a veces ser breve no refleja lo que realmente hice, ¿no? Entonces, no hay un tamaño adecuado en el título, puede ser muy corto, muy largo, en casos que realmente reflejen lo que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Cómo estructuro el título? Fíjense, por ejemplo, en el título que presento de este lado, ¿no? ¿Ustedes entienden de qué se trata este trabajo? Salió publicado en American Journal of Physics, ¿no? ¿Qué entienden en ese título? Acuérdense que, bueno, todo esto se basa en sus opiniones, ¿no? ¿Qué piensan de ese título? ¿Lo entienden? Levante la mano, ¿quién lo entiende? Arturo, ¿qué entiendes de ese título? Bueno, en este caso, yo estoy haciendo algo de trampa porque ya leí el artículo, entonces inmediatamente lo reconocí. ¿Pero de qué habla? Por lo menos cuéntanos, ¿no? Ok, bueno, en este trabajo lo que se habla es una serie de suposiciones de qué es lo que hubiera pasado si en lugar de utilizar la interpretación de Copenhague como la principal de la mecánica cuántica utilizáramos otras, en este caso la de Bohm. Entonces, a partir de eso, pues ya es todo un desarrollo de suposiciones y cómo hubiera evolucionado históricamente muchas cosas de la física. Exacto. Pero al final de cuentas, el título como tal, pues no me dice. El título sí, no es muy complicado, tiene demasiadas palabras. A lo mejor es un juego de palabras, ¿no? Pero pues no todos estamos acostumbrados a ese lenguaje. Y esta revista, bueno, al final de cuentas, a lo mejor es para físicos, a lo mejor los físicos sí lo entienden, ¿no? Pero de alguna forma tiene que ser un título que la mayoría podamos entender, ¿no? Y por otro lado, también tiene que ser un título fácil de localizar, ¿no? O sea, si yo de repente dentro de ese título no coloco ninguna palabra clave de lo que realmente refleja el trabajo, pues nunca lo vamos a localizar, ¿no? Entonces, por eso es que el título pues no puede ser cualquier serie de palabras, tiene que tener cierto sentido, ¿no? Entonces, algo que es importante, traten de que los títulos que elijan describan el objetivo del trabajo, no los resultados, ¿ok? O sea, no tienen que contar
la historia antes de, es como cuando van al cine y pues el título de la película pues es atractivo, pero no les va a contar la trama como tal, ¿no? Pues si no van a perder el interés. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Describan el objetivo, no los resultados de trabajo, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, en resumen, pues el título tiene que ser claro e informativo, de forma muy, muy, muy general, ¿no? Bueno, vamos a escoger un título que a final de cuentas, de estos 4 títulos, vamos a escoger uno, ¿no? A final de cuentas, todos tratan de decir lo mismo, pero bueno, uno es más corto que otro, uno tiene más información que la otra. Entonces, ¿cuál elegiría, no? Bueno, yo voy a, como ver todos los nombres. A ver, Liliana Asensio, ¿cuál título eliges? ¿Y por qué? ¿Sí estás, Liliana? ¿No? Ana Cristina, ¿tú qué dices? El segundo. ¿Por qué? Porque está describiendo qué es lo que está haciendo y para qué. Ok. ¿Por qué crees que el primero, no lo diga? O sea, nada más dice qué impacto pueden tener esas variables, pero no dice qué hace con ellas. Ok, perfecto. Entonces tú votas por el segundo, ¿no? Sí, el segundo. Perfecto. A ver, ¿quién más veo por aquí? A ver, Jimena Benavides. ¿Tú cuál eliges y por qué? El tercero, porque el segundo creo que estaría dando un poco el resultado. Siento que el tercero describe bien el objetivo de lo que quiere transmitir el artículo. Ok. ¿Por qué no elegirías el cuarto, por ejemplo? Mm, Pues al principio lo pensé porque está muy corto, pero creo que podría ser también una buena opción. Ok, entonces te vas entre el tercero y el cuarto, ¿no? Ahí hay votos ahí encontrados. A ver, Naye dice que el cuarto, mediante el chat. Nayeli. Ok, perfecto, el cuarto. Daniela Vázquez. ¿Sí estás por ahí, Daniela? Si no está Daniela, José Luis Gómez. Sí, aquí está. Adelante. Igual sería el cuarto, me parece que el título es un poco concreto, pero sí se puede entender, bueno, yo sí lo podría entender, porque como que viene siendo un juego de palabras, entonces tal vez está de esa manera más entendible por ser corta, bueno, yo digo. Va. Bueno, en general, o sea, si ustedes ven el último, el problema que tiene el último es que no dice qué parámetros son los que están, con los cuales van a trabajar, ¿no? El primero, el segundo y el tercero sí los dicen, ¿no? La temperatura y la presión. El último no lo dice. Entonces, el último, digamos que sería la última opción, ¿ok? Ahora, entre el primero y el tercero, pues se parecen bastante, ¿no? La diferencia es que el tercero están diciendo qué es lo que van a hacer, ¿no? Precisamente van a simular la uniformidad de composición, ¿no? ¿Sale? Entonces eso puede ser un poco más claro, ¿no? Y el tercero, el segundo, pues digamos que está muy resumido, pero no me dice mucho, ¿no? Nada más me dice optimizing, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Por eso es que
de los 4, que aunque se parecen mucho, la mejor opción, no quiere decir que las otras no funcionen, pero la mejor opción es la tercera. ¿Por qué? Porque estoy diciendo qué es lo que voy a estar haciendo, sobre qué variables, en este caso la temperatura y la presión, y sobre qué sistemas. ¿Ok? Entonces, no nos vamos por el más corto, nos vamos por el tercero. ¿Y por qué? Porque tiene más claro todo lo que nosotros queremos decir sobre el artículo, ¿no? Entonces, cuando ustedes propongan un título, tienen que pensar en todo eso, ¿no? Puede ser que a lo mejor el título sea muy general, pero el artículo, por lo tanto, va a tener que responder esas preguntas, ¿no? En algún momento a alguien se le puede ocurrir poner simplemente reacciones de Grignard, ¿ok? A lo mejor ese título está genial para un review, pero no para desarrollar no para, de alguna forma, publicar un artículo sobre un reactivo de Grignard muy en particular para una reacción bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, para un review está bien, para un artículo más especializado, pues no lo es, ¿no? ¿Sale? Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso sobre el título, ¿ok? Bueno, preguntas generales sobre el título y sobre lo anterior que vimos, sobre el resumen, antes de pasar a los autores. Adelante, Susana. Hola, doctor, muy buenas tardes. Yo tengo una duda acerca del resumen. Bueno, porque, por ejemplo, en algunas revistas, ya se utiliza mucho el resumen gráfico. Entonces, en algunas incluso lo piden. Pero, ¿qué tan conveniente es presentar un resumen gráfico en lugar de uno escrito? No, bueno, el resumen gráfico lo piden independientemente del otro resumen, ¿no? Tienes que agregar los dos. Entonces, el resumen gráfico es una imagen, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ahora cada vez es más visual todo, ¿no? O sea, como todo está colocado en las páginas de internet, pues al lado de lo que es el título, pues colocan estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, suelen ser imágenes atractivas o sencillas, pero que te dan a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la mayoría, ¿no? O todas tienden a eso, a tratar de colocar una imagen, ¿no? Entonces, e incluso te dan oportunidad de colocar una imagen mucho más elaborada en lo que es la portada, ¿no? Antes te pagaban por eso, ahora tienes que pagar, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas. Lo que sí es importante es que el resumen gráfico es independiente de lo que es el resumen ¿no? Ahora creo que el resumen gráfico puede llamar la atención, sobre todo si ustedes están haciendo la promoción de su artículo por redes sociales, pues no tienen mucho espacio, ¿no? Entonces la imagen sí va a ser fundamental para poder hacer todo eso, ¿no? Entonces sí hay que dedicar un ratito al diseño de estas cosas, sobre todo la gente más joven tiene muchas ideas de cómo diseñar buenos talks, buenos gráficos para este tipo de cosas, ¿no? Entonces van a la par, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Déjenme ver si me puedo conectar desde acá. Un segundo nada más. Bueno, ya lo tengo aquí. Ahorita cuando lo necesito ya lo... Listo. Bueno, vamos entonces a continuar con los autores. Ok, ese es un tema también un poco delicado, ¿no? Entonces, primero, ¿quién merece ser autor, no? Entonces, ¿quién va primero, no? Entonces, ¿quién tiene que aparecer primero, no? O sea, hay muchas formas de poder
hacer este listado, ¿no? En las áreas de ciencias sociales ocupan una forma, ¿no? Puede ser por orden alfabético, eso de alguna forma elimina ciertos problemas. En matemáticas suelen ser 1 o 2 autores, entonces no importa quién vaya primero o después. Los dos, digamos que son autores de correspondencia, ahorita vamos a explicar qué es eso, ¿ok? Y en el área en las áreas exactas ha ido evolucionando, ¿no? Al principio, por ejemplo, se colocaba el que era el líder del grupo, ¿ok? Eso pasaba en los años 60, y entonces uno identificaba el líder porque iba en primer lugar, ¿no? Pero con el paso de los años, varios grupos, porque esto no está totalmente generalizado, lo que han optado es colocar en primer lugar a lo que son los estudiantes, ¿ok? Al estudiante sobre todo que desarrolló el trabajo. Pero vienen varios problemas, ¿no? Que son los que vamos a discutir. Entonces, en primer lugar, al autor que desarrolló el trabajo, puede ser un estudiante de posgrado o un postdoc, y al final lo que sería el líder del grupo o lo que llamamos el corresponding author. Le llaman corresponding author porque al final de cuentas es el autor de correspondencia en el sentido que eres el que envía el artículo. Pero lo más importante es que toda la correspondencia, todas las preguntas que haya sobre el artículo, se las van a hacer a él, ¿no? Entonces, si hay algún problema con el artículo, yo como editor o como revisor o como lector, al primero que voy a contactar es al autor de correspondencia, porque es el cual se está haciendo responsable de todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que juega un papel importante todo esto, ¿no? O sea, quién va primero, quién es el autor de correspondencia, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay áreas como puede ser física de partículas, donde puede haber cientos de autores, ¿no? El artículo que tiene más autores es uno en esta área y tiene aproximadamente 2,000, ¿no? Entonces, es una situación que es lamentable, porque realmente no sabemos quién es el que está contribuyendo, pero también, por otro lado, es darle crédito a todos los equipos de trabajo que de alguna forma han desarrollado esos proyectos, ¿no? Entonces, se está abordando poco a poco quién realmente tiene que aparecer en esos artículos, pero no es un tema todavía bastante caliente, ¿no? Esto sucede en áreas como física de partículas, pero en otras áreas, pues a lo mejor nada más participan 1 o 2, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el problema también de que haya tantos autores, no? Puede ser que a lo mejor esos mismos autores ni siquiera hayan leído sus propias contribuciones, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más importante, ¿no? Si tú apareces en el listado de autores de un artículo, es porque realmente contribuiste, porque leíste el artículo al menos, ¿no? Porque tienes ideas plasmadas ahí, pero eso no siempre pasa, ¿no? Entonces, cada vez también hay un número mayor de autores. Si ustedes se van a revistas de artículos de los años 60, ustedes van a ver que a lo mejor aparecía el profesor y su estudiante, a lo mejor no más de 3, 4 personas en la lista, ¿no? Pero bueno, ahora aparecen 10, 12, y tampoco es que esté mal, ¿no? Porque al final de cuentas es un reflejo precisamente de que cada vez hay más colaboración entre los grupos, ¿no? Entonces, una parte hace el trabajo experimental, otro hace la parte teórica, o dentro de la misma parte experimental, a lo mejor uno está desarrollando cierta técnica, otra, y la parte teórica está desarrollando un modelo, mientras que otro lo está aplicando, ¿no? Entonces, no importa realmente el número de autores, la parte importante es que realmente hayan trabajado en el artículo, y bueno, el listado final pues va a depender al final de cuentas, de su participación, ¿no? Entonces, bueno, hay varios problemas éticos en esta situación, ¿no? Acuérdense que es un problema ético de los más comunes y también de los más penados, ¿no? En el sentido de que, bueno, realmente es un fraude colocar a alguien que realmente no está trabajando en el artículo, ¿no? Lo pueden ser por 1000 razones, ¿no? Pero lo que sí es importante es que haya una razón por la cual incluirlos, ¿no? En el 2005 se publicó un artículo donde se mostraba que el 10% de los autores que aceptaron el crédito de un artículo jamás leyeron el artículo en el cual aparecen, ¿no? Y esto, pues, está mal, ¿no? Por lo menos, si van a aparecer como autores, léanlo, ¿no?
¿Por qué? Porque también hay otra cosa importante. Si después hay un problema con el artículo, si el artículo resulta que hay un retraction, que de alguna forma hay resultados que están mal, ustedes también van a salir dañados en todo esto, ¿no? Entonces, al menos léanlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes están publicando, ¿no? Hubo un caso, no voy a decir nombres, pero hubo un caso muy reciente donde de alguna forma mandaron un artículo, colocaron el nombre de varios directivos de esa institución y resulta que el autor que mandó el artículo pues había copiado ciertas imágenes, ¿no? Entonces tomó una imagen de un artículo pasado, lo pegó aquí y bueno, dijo que era otra sustancia, otro material, lo pegó, después alguien encontró que había cierta similitud y bueno, al final de cuentas hubo un fraude, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que al final de cuentas terminó dañando la reputación de muchas otras personas que, bueno, simplemente el problema que tuvieron es haber colocado sus nombres en ese artículo, ¿no? Que bueno, desde ahí ya están cometiendo un error, pero fue doble el error porque pues esta persona realmente cometió un problema ético más grave que simplemente ser un autor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Si ustedes no participaron, mejor ni se metan, ¿no? O sea, coloquen su nombre y defiendan su nombre en aquellas contribuciones que realmente ustedes hayan participado, ¿no? Entonces, bueno, en muchos casos los autores no tenían la intención de engañar, pero puede tener consecuencias importantes, ¿no? Entonces, otra vez, creo que ya se los había mencionado, lo más importante es su reputación, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ponga en tela de juicio su ética, aguas, ¿no? Porque puede tener un efecto de confianza en el público y después va a ser muy complicado que de alguna forma ustedes pueden recuperar todo eso, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos en una comunidad donde todo el tiempo estamos evaluándonos y donde se supone que esto no debería de pasar, pasa, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Pues, ¿quién es un autor, no? Pues, a final de cuentas, entonces, un autor va a ser cualquier persona que haya contribuido con ideas importantes para elaborar el texto o desarrollar las ideas plasmadas, ¿no? Puede ser que a lo mejor haya planteado la idea y, bueno, a lo mejor no escribió una sola palabra, pero estuvo constantemente discutiendo todas esas ideas hasta el final, ¿no? Hay gente que a lo mejor tiene la capacidad de las manos para llevar a cabo los experimentos en laboratorio, ¿no? Pero luego a lo mejor por alguna razón no escribe, pero sus resultados están ahí, ¿no? Está contribuyendo de forma importante. Bueno, va en el artículo, ¿no? Aquel que haya escrito el artículo, va en el artículo, ¿no? Pero aquel que puso solamente una muestra de resonancia magnética, no va en el artículo, es un técnico, ¿no? Y de hecho ustedes estarían pagando el servicio, o cuando ustedes pagan los servicios, no van en la lista de autores, ¿no? Entonces, es importante identificar quiénes van y quiénes no van, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién merece ser autor? Pues quien haya hecho una contribución al trabajo, ¿no? Aquí muestro de este lado una de estas listas larguísimas de autores, ¿no? O sea, que precisamente tiene que ver con el tema que les mencionaba, ¿no? Entonces, pues, es más, ahí van solamente hasta la letra C, ¿eh? O sea, todavía faltan todos los demás autores, ¿no? Entonces, pues no, realmente, ¿quién fue el que tuvo la idea? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién ha hecho una contribución importante al trabajo? Y bueno, ya lo había mencionado, aquel que haya redactado, que haya participado en la concepción del trabajo, que haya diseñado, ejecutado, interpretado el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, se requiere de una contribución intelectual dentro, ¿no? No solamente técnica, ¿no? Y otra cosa que también es importante, ¿no? Están jugando su reputación. Entonces, una vez que esté terminado el artículo, si ustedes no aprueban algo, si ustedes de alguna forma no lo han revisado o lo revisan, perdón, y tienen alguna duda, no lo dejen que se publique hasta que de alguna forma ustedes estén satisfechos. Porque una vez que lo envían, a lo mejor hay otras etapas como la de revisión y luego la revisión de los proofs, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes estén de acuerdo con lo que se está publicando. Si no lo están, pues hay un problema grave, ¿no? Que pasa muchas veces, ¿no? Alguien envía el artículo, nunca le preguntó a nadie y de repente cuando se publicó, oye, pero esto no está mal, ¿no? Entonces, revisen los artículos, por favor, y no aparezcan ustedes en artículos que ni siquiera hayan participado, porque suele pasar mucho, ¿no? Suele pasar que a lo mejor algún estudiante o algún colega
coloquen nombres de colegas simplemente porque o son famosos o tienen cierta reputación, y luego obviamente pues llega a las manos de esas personas y pues ellos ni lo habían leído, ¿no? Es por eso que también las revistas han implementado estas técnicas de que cada vez que se mande un artículo, pues se manda un correo a estas personas que están en el listado de autores, ¿no? Y aún así hay muchos fraudes, ¿no? Hay personas que se inventan correos de personajes que de alguna forma hacen reciclado de artículos y van cambiándose de direcciones de correo, cosas de ese estilo, ¿no? Que suena realmente ridículo, pero así pasa, ¿no? Hubo un caso muy, muy reciente donde un tipo básicamente lo que hizo fue construir una página alterna a la de Science, ¿no? Muy parecida a la de Science, simplemente para decir que había publicado un artículo en Science, ¿no? Pero de repente le picabas y pues el único artículo que estaba era el de él, ¿no? O sea, ya no había más ligas hacia ningún otro lado, ¿no? Y pues no, pues era una página mandada a hacer solamente para presentar ese artículo. Y bueno, pues ya después resultó que además era un fraude porque ese artículo se lo había volado a alguien más. Todo un lío, ¿no? O sea, demasiado complejo, demasiado maquiavélico como para nada más haber publicado un artículo. A lo que voy es que suelen pasar eso y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que el artículo se envía, ¿no? Ustedes también están aceptando todas las responsabilidades que conlleva ser autor, ¿no? Y eso es que si hay un problema, pues ustedes también van a ser responsables de, ¿no? El principal responsable va a ser el corresponding author, pero todos los que están en la lista de autores, pues también lo van a hacer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Imagínense que un estudio sobre COVID, ¿no? No esté bien hecho y de repente tenga causas mortales, ¿no? O sea, por alguna razón los estudios están mal, se lo inyectan a ciertas personas y mueren, ¿no? Ojo, ¿no? Pues van a tener también responsabilidades legales sobre todo esto. Entonces, por eso es que es importante que tengan cuidado con todo esto. Hay errores, digamos, que son graves, pero son comunes, ¿no? Como omitir a alguien en la lista de autores, ¿no? Entonces, de repente, pues ya puse todos los autores y pues no se lo di a leer al jefe del grupo y pues envía, ¿no? Y resulta que, pues no, faltó un autor, ¿no? Por X o Y razón, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede remediar, ¿no? En la siguiente revisión se le dice al editor, oye, pues me faltó un autor, ¿no? Pero hay veces en los que ni siquiera se dan cuenta y se publica el artículo y el autor no apareció, ¿no? Entonces, obvio, pues esa persona se va a molestar, ¿no? Entonces, o incluso los puede demandar, ¿no? O sea, porque pues ahora ya cada vez es más común que se tomen acciones legales sobre todo esto. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, por lo general, estos errores son involuntarios, ¿no? Y bueno, pues no, a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Pero a veces hay errores que no son tan inocentes y eso sí representa una falta grave de ética, ¿no? Entonces, va de nuevo, cuiden toda su reputación y lean todas las guías de ética que puedan, ¿no? Entonces, ahora, está por otro lado, ¿no? O sea, no incluye artículo, algún autor, bueno, pues a lo mejor se puede incluir después, ¿no? Pero incluir autor que no se lo merece, pues también es un problema, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tarde o temprano va a haber consecuencias con eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes incluyen autores de más? Bueno, pues que van a diluir su crédito, ¿no? A lo mejor 3 autores eran el esqueleto principal, llevaron a cabo todo el trabajo y de repente incluyen uno más, ¿no? Y este nuevo autor pues va a inflar toda su número de artículos, etcétera, ¿no? Pero ojo también esa persona que está siendo invitada, ¿no? Porque si hay algún problema con el artículo o alguna controversia, pues también se va a meter en problemas, ¿no? Entonces, ese autor invitado, pues avísenle, envíen el artículo por lo menos que lo lea para que esté enterado, ¿no? Ahora, acuérdense que también está todo este problema de publicar o perecer, ¿no? Y eso, bueno, por ahí hace poco el doctor José Luis de la UNAM, se me fue el apellido ahorita, él dio un curso bastante interesante sobre este tema, ¿no? Sobre publicar o morir, ¿no?
Entonces, es una realidad que tenemos, el hecho de que, bueno, necesitamos publicar primero porque es una competencia tremenda para poder conseguir las posiciones, ¿no? Posiciones primero de postdocs, después una posición en alguna universidad, tener los números, estar en el SNIL, el Sistema Nacional de Investigadores, o simplemente hay otros bonos en otros países por estar publicando que repercuten en becas, que repercuten en salarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí creo que es importante es publicar los resultados cuando estén completos, cuando ustedes de alguna forma estén contando una historia completa, que ustedes estén convencidos que están haciendo cierta contribución, ¿ok? Y bueno, no importa realmente el número de artículos que estén publicando, lo que es importante es que sus artículos estén bien hechos, ¿no? Entonces, podemos hablar después de eso si gustan, pero la parte importante es que, por favor, si publican es porque tienen realmente un tema interesante, un tema importante y que vale la pena colocarlo ya en papel, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto, lo que estoy tratando de decir es que la autoría invitada por coacción es intolerable, ¿no? No lo hagan, por favor. Si llegan a colocar un autor, den el artículo al autor para que lo lea, por lo menos para que si alguien me pregunta, oye, acabo de ver tu artículo, pues sepa de qué se trata, ¿no? También a veces colocamos lo que se llama un autor honorario, ¿no? Y esto es que pues a lo mejor es una persona con cierto renombre o algún editor o alguien que de alguna forma sí tiene cierto peso, ¿no? Es un error, ¿no? Porque pues esa persona tampoco sabe del tema o a lo mejor no del todo y a lo mejor lo van a aceptar, ¿no? Pero tarde o temprano ese crédito les pertenece a ustedes, no a él, ¿no? Entonces también es importante que eviten utilizar esos autores honorarios, ¿no? Ahora sí, pues ¿quién va primero, no? Entonces, no hay un sistema universal, se lo mencionaba al inicio, ¿no? Depende de la comunidad, depende si es de ciencias exactas, ciencias sociales, ¿ok? Algunos es por orden alfabético, algunos es por responsabilidad, ¿ok? Entonces, lo que sí es que la mayoría de las veces el primer autor recibe la mayor parte del crédito y la responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que al inicio, hace varios años, el primer autor era el corresponding author y el líder del grupo, ¿no? Y después se colocaban los demás. Ahora ha cambiado, se coloca primero al estudiante y después al resto de los autores, ¿no? El problema viene, por ejemplo, si tengo varios grupos colaborando, ¿no? Ya nos ha pasado varias veces, ¿no? Por ejemplo, tenemos colaboración con China, ¿no? Y a la par se están trabajando el tema y de repente, pues, ¿quién es el primer autor? ¿El de China o el de México? ¿No? Entonces, bueno, ya varias revistas están permitiendo que se nombren 2 o 3 primeros autores, ¿no? Entonces aparece ya abajo una etiqueta donde dice tales personas contribuyeron en todo esto, ¿no? Y por lo tanto merecen ser primeros autores, ¿no? Porque, bueno, cuando buscas trabajo o cuando te quieres graduar, ¿no? No sé, al menos aquí en Simvestab, los artículos con los cuales puedes defender tu tesis están que de alguna forma tienes que ser el primer autor, ¿no? Entonces, pues tienes que buscar que seas el primer autor ahí, ¿no? Pero estas revistas lo permiten, ¿no? Estos 3 personas son el primer autor, estas 2 personas son corresponding, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cada vez hay mayor apertura porque cada vez hay más problemas de estos, ¿no? Y bueno, pues no es justo que si realmente 2 personas están trabajando y merecen ese crédito, pues no lo tienen. Miren, por ejemplo, este es un artículo de un grupo alemán, ¿no? Bastante citado, es un grupo bastante fuerte de química del boro, pero resulta que pues esta persona es el líder del grupo y se coloca en primer lugar, ¿no? Entonces, y bueno, él lo justifica, cada quien, ¿no? Lo justifica porque a final de cuentas también es el primer autor por apellido, ¿no? Entonces, ¿ustedes estarían a favor de que ustedes como estudiantes que están haciendo el trabajo aparezcan después del corresponding o no? Levanten la mano, ¿quién está de acuerdo? O mejor dicho, ¿quién no estaría de acuerdo? Creo que es más interesante la pregunta. ¿Ok? ¿Por qué, Francisca, no estarías de acuerdo? No, yo no estaría de acuerdo que este trabajo fuera primero
el corresponding, porque al menos acá en Chile, el tema de las becas te revisan primero si eres, te distinguen si eres el primer autor, que es el que generalmente realiza el trabajo, o el corresponding, que es como el que supervisa. Y acá, en este caso, aunque él diga que es corresponding y va como primer autor, o sea, van a decir que prácticamente él hizo el trabajo y todos los otros fueron ayudantes, y no debieras, lo más probable es que no sea así. Sí, y bueno, y te meten problemas a ti también, ¿no? Pues que también depende del sistema, ¿no? A lo mejor en Alemania esto no es tan importante, pero en Chile sí lo es, en México también lo es, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con todo eso, ¿no? Entonces, al menos los grupos más fuertes que yo conozco toman la decisión de que el corresponding va al final, ¿no? Sí. Miren, aquí tenemos un ejemplo opuesto, ¿no? O sea, tienes a un premio Nobel, ¿ok? Este trabajo está publicado por Ralph Hoffman y resulta que, bueno, su primer autor es su estudiante o un postdoc que estuvo trabajando con él y al final va el profesor, ¿no? Entonces, nada le quita, ¿no? O sea, incluso le da más crédito al estudiante y, bueno, pues es la forma en que creo que es correcta, ¿no? Para poder colocar, ¿no? Pero les digo, no hay un orden establecido de forma categórica, ¿no? Puede ser por orden alfabético, sobre todo en las revistas de matemáticas, ¿no? Y bueno, lo que sí creo, como decía Francisca, es que si el artículo es consecuencia de trabajo de doctorado, de posgrado en general, de postdoc, pues es obvio que el estudiante tiene que ir en primer lugar y el supervisor o el líder del grupo, pues al final, ¿no? Entonces, eso puede ser un poco también complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, en todos los grupos hay una colaboración estrecha, ¿no? Y normalmente, pues no trabajan solos, pero, y bueno, si es un trabajo donde de alguna forma las contribuciones fueron mitad y mitad, elegir el primer autor no es tan fácil, ¿no? Pero pues, el líder, al final de cuentas, tiene que tomar la decisión quién va primero, quién va después, ¿no? Pero bueno, eso ya es decisión del problema, ¿no? Entonces, perdón, del grupo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es lo que les quería contar por hoy, ¿ok? Déjenme también conectarme a lo que es la plataforma, más que me tengo que cambiar de máquina. Voy a entrar en otras sesiones de Gustavo, ¿no? Por ahí me das este acceso. Ok. Listo. Creo que sí me dejó. Sí. Ahora, si me das créditos, para poder proyectar, por favor. Tienes el micrófono apagado, Gabriel.
Creo que ya me ven, ¿no? Vamos a apagar de acá. Listo. Bueno, entonces esta es la plataforma que normalmente utilizamos para el envío de artículos, ¿no? Entonces, aquí tienen varias pestañas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún artículo que quieran enviar, pues le pican por acá, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ahí van a tener una serie de opciones, ¿no? Donde, bueno, por ejemplo, aquí son algunos de los artículos que hemos enviado, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren enviar uno, pues simplemente por ahí empiezan un nuevo envío, ¿no? Y ahí les van pidiendo ciertos documentos, su documento, lo que es el título, el resumen, la lista de autores. Hay una cosa que es interesante también, ¿no? Bueno, dos cosas que creo que es importante por lo menos mencionarlo. La primera es que ustedes pueden proponerle al editor una lista de gente que a lo mejor puede evaluar su trabajo, ¿no? No dejen de hacerlo, ¿no? O sea, elijan correctamente quiénes consideran ustedes que pueden evaluar su trabajo y, bueno, eso le ayuda bastante al editor, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes son los expertos, ustedes saben quiénes pueden dar una buena argumentación sobre su trabajo, ¿no? Eviten colocar solamente gente que conocen, amigos o con los cuales hayan publicado mucho, porque inmediatamente ustedes van a ver que va a aparecer una lista ahí y van a saber exactamente si hay una cierta conexión con ustedes o no lo hay. Entonces, coloquen nombres que de alguna forma sepan que van a hacer una buena revisión, ¿no? Lo segundo es que una vez que ustedes mandan esa lista, en esa misma lista ustedes también pueden colocar revisores que no quieren que los revisen, ¿ok? Suele haber luego conflictos de intereses o suele haber también gente que ustedes han visto que hay cierta competencia o que hay algunos problemas éticos, los pueden ustedes marcar, ¿no? Decir, yo no quiero que tal persona me lo revise este artículo, ¿no? Pero para ello ustedes tienen que colocar una razón lógica y obvia para el editor, ¿no? Porque no puedo poner, nomás no quiero que me revisen, ¿no? Sino por alguna razón, no saben qué, están compitiendo conmigo, aquí tienen el trabajo que puede ser idéntico y por lo tanto hay conflicto de intereses, ¿no? Entonces expliquen un poquito más por qué no quieren que esa persona quieren que lo revise, ¿no? Entonces, bueno, como autor, ¿no? Entonces, después de ahí ustedes suben los archivos, llenan ciertos formatos y, bueno, lo envían, ¿no? Pero lo más interesante es esto, ¿no? ¿Qué ve el editor, no? Entonces, aquí tenemos la plataforma de... Entonces, esta plataforma es muy parecida en todas las revistas, ¿no? En la ACS, en la Royal Society, en el caso de Química o en Wiley, ¿no? También son cosas muy parecidas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos la lista de los artículos que todavía no he asignado, ¿no? Entonces, no he asignado 7 artículos en total. Estos son los que estoy manejando esta semana, 19 artículos, ¿no? Y bueno, 3 de ellos, pues ya tienen un rato y tienen que enviar alguna revisión pendiente, ¿no? Entonces, si yo abro, por ejemplo, uno de estos, ¿no? Pues aquí tienen los 6, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lleva este artículo 2 días esperando, ¿no? Lo que tengo que hacer es básicamente bajar el artículo y leerlo, ¿no? Entonces, y con ello tomar la decisión. Primero, bueno, también hay ya varias etapas, ¿no? Que también se han ido implementando. Bueno, antes, en los 60 hasta los 80, los 90, pues estos procesos de revisión eran muy largos, ¿no? Porque el autor escribía el artículo, lo enviaba por correo a la editorial, ¿ok? Tenían que enviar 3 copias de ese artículo y entonces la editorial lo recibía, ¿ok? Lo recibía y entonces ese mismo documento lo colocaba otra vez en el correo, en el buzón y se lo enviaba a 3 revisores, ¿no? Y luego de ahí tenía que esperar, ¿no? A que esos revisores les enviaran esos documentos de regreso, ¿no? Y después de todo eso colectaban la información, lo leía el editor, tomaba la decisión y se lo mandaba de regreso al autor, ¿no? Si había cambios, pues va de nuevo, ¿no? Ese proceso solía durar de entre 1 año y 1 año y medio, ¿ok? Entonces, ahora tenemos autores que a la semana ya me están preguntando, oiga, ¿qué pasó con mi artículo, no? Y es un problema de la inmediatez de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora es diferente. Bueno, eso también evolucionó, ¿no? Después con el fax, se mandaba todo por fax, ¿no? Y bueno, eso lo hacía más rápido, ¿no?
Pero ahora pues tenemos estas plataformas, ¿no? Estas plataformas me permiten elegir revisores al momento y mandarles un correo, ¿no? Y decirle, oye, pues tienes 10 días, lo cual también ya se me hace exagerado para poder revisar estas cosas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos este artículo, ¿no? Entonces es sobre ciertas cosas de metadatos y aprendizaje de máquina. Y por ejemplo, aquí está lo que les decía, ¿no? Me están recomendando estos dos revisores, ¿no? Hay una cosilla, no recuerdo quiénes son los autores, estoy casi seguro que los autores son chinos, ¿no? ¿Por qué? Porque están proponiendo solamente revisores chinos, ¿no? No lo hagan, por favor. Busquen a la persona, no importa en qué parte del mundo esté, que pueda revisar mejor, no solamente gente cercana a ustedes, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, la revista, y eso no lo hace cualquier revista, te dice, pues ojo, aquí yo te voy a dar varias opciones, ¿ok? Y por eso son importantes las palabras claves y el resumen, ¿no? A partir del resumen y las palabras claves, va a haber ciertos algoritmos que van a proponer cuáles son los mejores revisores, ¿no? Incluso aquí tienen cierta calificación, ¿no? Entonces, conforme van apareciendo, es porque sus temas se parecen más o está relacionado precisamente con esto que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué me toca a mí? Bueno, ya que leí el artículo, pues lo que me toca es ver si esta persona tiene el perfil adecuado para darme una buena revisión o no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden ver aquí que aparecen nombres bastante fuertes, aquellos que son del área, ¿no? Empiezan a ver, pues elijo tal persona, ¿no? Y ya, aquí lo elijo, la carta. Luego lo borro. Bueno, aquí ya lo... A ver si me aparece la ventana. Creo que no la van a poder ver. Aquí está. Bueno, pues ahí le dice, básicamente, le voy a decir al autor, oiga, pues te estoy invitando, ¿no? Te estoy invitando a que revises este artículo de tal revista, en este caso Chemical Science. Chemical Science resulta que es de las revistas tops en química, ¿no? De las revistas que tiene mayor impacto, y por lo tanto, bueno, la encomienda, pues es que el artículo realmente sea un artículo con cierta trascendencia, ¿no? Entonces, ahí le doy todas las recomendaciones que se supone debe de seguir, ¿no? Para ver que realmente tenga el impacto, ¿no? En Chemical Science, por ejemplo, muy en particular, solamente aceptamos básicamente el 10% de los artículos que se envían, ¿no? Es muy selecta la revista, ¿no? Este mismo número es básicamente el de JACS, quizás sea un poquito más bajo el de JACS, ¿no? Pero bueno, hay revistas que tienen el 30%, el 20%, pero para esto también hay un proceso interesante, porque primero mandan ustedes el artículo y ya hay un grupo de editores técnicos que de alguna forma van a ver si realmente el tema es acorde a la revista, a los objetivos de la revista. Si no lo es, ellos lo rechazan de forma inmediata. Entonces, lo que me llega a mí ya es una lista depurada, ¿no? Y entonces de eso yo todavía tengo la oportunidad, que ahorita lo vamos a ver. Entonces déjame cancelar aquí. Quiero compartir la otra. Entonces, bueno, de eso yo voy a tener la oportunidad de poderlo rechazar sin revisar, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver por aquí, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, lo leo y mi decisión puede ser rechazarlo sin revisar, ¿no? O también lo puedo transferir, ¿no? O sea, puedo decirle, oye, pues, ¿sabes qué? Tu artículo de alguna forma no cuadra con lo que es la revista y te puedo enviar a todas estas revistas que están por aquí, ¿no? Que son todas las del portafolio de la Royal Society, ¿no? Pero eso, bueno, eso va a ser es parte del trabajo que tengo que hacer como editor, ¿no? ¿Sale? Pero digamos que es un buen artículo, ¿no? Entonces, pues elijo los referees, o sea, le mando un correo. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que todo el mundo anda ocupado, o con esto del COVID, pues todo el mundo anda también preocupado por otras razones, y pues entonces conseguir revisores no suele ser nada sencillo, ¿no? Hay artículos, si conozco yo bien el tema, y también la gente conoce al editor o me conoce,
lo que va a pasar es que van a aceptar de inmediato revisarlo y por lo tanto a lo mejor en 2 clics asigné ya el trabajo. Pero puede ser que a lo mejor elija 2 y los 2 me digan que no, entonces tengo que elegir un tercero y luego un cuarto y luego un quinto. Mis récords son 3, ¿ok? Entonces también de repente cuando ustedes se preguntan, oigan, ¿qué está pasando con mi artículo? No me llega la revisión. Ojo, no solamente depende del editor, ¿no? Depende de que los revisores acepten también, ¿no? Entonces, por eso también su guía, si ustedes realmente me recomiendan o le recomiendan a los editores buenos revisores, pues va a ser un papel importante, ¿no? Normalmente están pidiendo 2 revisores, al menos en esta revista, pero pues mi política es 3, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos de esos 3, si tengo un empate, pues este tercero va a desempatar, ¿no? Entonces, bueno, pero también si me llegan 2 positivos, pues es obvio que ya puedo tomar la decisión, va a ser positiva, porque aunque me llegue un tercero negativo, bueno, pues leeré los comentarios, pero pues a lo mejor tiene muchas probabilidades de que pase, ¿no? Pero si tengo 2 negativos desde el inicio, pues inmediatamente lo rechazo, ¿no? Que es lo que suele pasar aquí, ¿no? Porque, como les comento, el índice de aceptación es muy, 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 muy bajo, ¿no? ¿Sale? Entonces, a ver, ¿preguntas hasta aquí? Adelante, Susana. Sí, hola, muchas gracias, doctor. Yo tengo una duda. Bueno, y es un problema que he tenido ahora para mandar mi artículo del doctorado. No sé decidirme a qué revista enviarlo. Yo lo que hice fue realizar en mi base de datos de todas las revistas de las cuales yo había citado y había basado mi trabajo y chequé más o menos el factor de impacto en una que pudiera ayudarme. Pero básicamente así lo hice, o sea, pero ¿cuál sería el proceso para poder seleccionar una revista adecuada para el artículo? Esa es una buena técnica, ¿eh? O sea, es bastante buena. ¿Por qué? Porque imagínate, lo voy a poner de una forma a lo mejor bastante burda, pero a lo mejor es lo más sencillo de explicar. Imagínate que tu artículo en química, ¿no? Sabemos que en química, por ejemplo, hay 2 revistas importantes o muy importantes que son Angewandte, JACS, ¿no? Por tradición. Obviamente también Chemical Science ahora cae dentro de este esquema, ¿no? Entonces, tienen artículos, tú estás citando los artículos y de repente ves que toda tu introducción son puros artículos publicados en JACS, Angewandte, Chemical Science, Natural Chemistry, ¿no? O pongámoslo más específico, todos son de JACS, ¿no? Y toda tu metodología son metodologías que están publicadas en muy buenas revistas y los resultados que estás discutiendo están en JACS. ¿A dónde lo vas a enviar? A JACS. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma tu tema está discutiendo algo que de alguna forma se está plasmando en esas revistas, ¿no? Ahora, el otro ejemplo, de alguna forma es un tema interesante para un grupo muy en particular, ¿no? Por ejemplo, resonancia magnética nuclear, y estoy desarrollando una técnica de resonancia magnética nuclear, y el grupo al que de alguna forma me tengo que enfocar es ese, y hay una revista especializada para eso, pues tengo que enviarlo ahí, ¿no? ¿Sale? Entonces depende de las referencias, depende del grupo al cual tú te quieras dirigir, ¿no? Porque también puede ser que a lo mejor es un tema muy en particular, pero tú sabes que lo que estás aportando puede tener consecuencias en un grupo más amplio. Bueno, entonces también hay revistas de química o de física en general, ¿no? O incluso que puede tener un impacto en varias áreas, ¿no? Entonces, cuando tiene impacto en varias áreas, pues entonces me puedo ir a revistas como Science o Nature, ¿no? Entonces, va a depender de lo que tú quieras publicar, pero lo que tú hiciste está perfecto, es una guía muy buena, ¿no? Si todos mis artículos en los que me estoy basando están en estas revistas, pues obviamente voy a intentar enviarlo en esa revista, ¿no? Ok, muchas gracias. También tenía otra duda, porque por ejemplo, cuando se lo envié a mi director, dijo que él, por ejemplo, lo que hacía era hacer match con el abstract, era subir el abstract y checar a ver dónde había trabajos relacionados con el mío. Bueno, creo que está mejor tu técnica, ¿no? Porque al final de cuentas, lo otro es como que empaparse del tema, pero se supone que tú ya como autor ya deberías estar empapado del tema, ¿no?
O sea, precisamente eso es lo que te da escribir el artículo, ¿no? O sea, y haber estado involucrado en el artículo, que tienes una idea clara en qué campos va a tener cierto impacto este artículo, ¿no? Esa es la parte importante, en qué área, ¿no? Si eso empalma con revistas de alto impacto, qué bueno, ¿no? Y si no lo hace, tampoco se preocupen, ¿no? Porque a final de cuentas, puede ser que un artículo publicado en una revista de bajo impacto tenga más citas que una que esté en una revista de alto impacto, porque se están enfocando en el público correcto, ¿no? Yo, al igual que todos ustedes, quisiera publicar todo en revistas de factor de impacto de 10, ¿no? O sea, no puedo, ¿no? Pero sí es importante que cuando ustedes identifiquen que es un buen trabajo, lo intenten al menos en esas revistas, ¿no? Creo que un problema grave que tenemos como latinos es que de repente nos cuesta trabajo aceptar que nuestro trabajo es bueno, ¿no? Y que por lo tanto puede ser competitivo y lo pueden aceptar en buenas revistas, ¿no? Por X razón, ¿no? Porque a lo mejor nos rebotaron algún artículo, porque a lo mejor nos han dicho que no es posible, ¿no? A lo mejor esto después no se lo digan a sus asesores, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros somos copia de los asesores, ¿no? Tenemos también todos los miedos, nos transmiten todos los miedos de él, ¿no? Entonces, si a esa persona le fue mal, pues resulta que pues a nosotros nos va a decir, pues no mandemos ahí, ¿no? Porque pues ahí no nos van a aceptar el artículo, ¿no? Inténtenlo, ¿no? O sea, no pasa nada con intentarlo, ¿no? Y a final de cuentas, la idea es que todos tengamos nuestros triunfos y también nuestras frustraciones, ¿no? Y bueno, pues si no intentamos, no lo vamos a saber si el artículo es bueno o es malo, ¿no? Ahora, también, ¿cuál es la ventaja de hacerle caso al asesor? Que también suele tener más experiencia, ¿no? Entonces, a lo mejor si a ti te cuesta 3 o 4 envíos, ¿no? Porque no le atienes a la revista, a lo mejor a tu asesor le cuesta 1, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, es otra cosa que también pasa, ¿no? O sea, tú empiezas en una revista y terminas en otra después de 4 o 5 intentos. Las primeras veces suele ser muy frustrante, ¿no? Pero pues ya cuando llevas más de 10, 20, 15, un número X, pues se van a dar cuenta que es el pan de todos los días, ¿no? Muchas gracias, doctor. También tenía otra pregunta. Adelante. Por ejemplo, para seleccionar el factor de impacto de la revista a la que quiero enviar y el cuartil a la que pertenece, ¿qué tan importante es esto? Bueno, son importantes para tus números, ¿no? Pero va de nuevo, yo creo que lo más importante es encontrar la revista donde sabes que vas a tener un impacto, ¿no? Si tu trabajo es de JACS, o sea, otra vez regresando a química, o es de Angevante o es de Chemical Science, mándalo ahí, ¿no? Y va a tener un factor importante, ¿no? Pero créeme que hay artículos muy buenos en revistas que son de mucha tradición y que no tienen factores tan altos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en química, la mayoría de los artículos en fisicoquímica que están más citados no están en JACS, en Angevante o en Chemical Science. Están en una revista que se llama Journal of Chemical Physics, que ahora tiene un factor de impacto como de 2 más o menos, ¿no? Los otros tienen factores de impacto de 14, 15, ¿no? Pero en esa revista se han publicado los artículos más citados en toda la historia de la química, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de varias cosas, ¿no? Nunca sabes realmente. Lo más importante es, haz bien tu trabajo y selecciona una revista donde creas que pueda tener impacto por tu comunidad y con eso es suficiente, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene dudas sobre la plataforma del editor o sobre las cuestiones éticas o cosas de ese estilo? Si no quieren hablar, igual por el chat, pero pues ya nada más tenemos un ratito para hacer todas esas preguntas, ¿no? Adelante, Arturo. Gracias otra vez. Yo tengo una duda. Mi actual asesora me mencionó de que a veces los editores toman como criterio para rechazar o aceptar artículos las referencias. Es decir, si una cita mucho, nada más a un grupo de investigación o a pocos grupos de investigación, entonces pues, lo que le lleva a la conclusión es de que nada más es interesante para esos 2, 3 grupos de investigación. Entonces, ¿eso qué tan importante es para revistas de alto impacto o para revistas de bajo impacto?
Bueno, ¿Si hay una también gran diferencia? O, es importante decir, Arturo, que Laura, tu asesora, pues está en la otra revista importante precisamente en JACS, ¿no? O sea, la competencia de Chemical Science. Y que obviamente pues, su criterio es importante, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. En mi caso, pienso quizás un poco distinto en el sentido de que a lo mejor el problema puede inicialmente ser interesante para un grupo pequeño, pero a lo mejor puede tener consecuencias en otras áreas, ¿no? Creo que esa es la parte que también tenemos que considerar para revistas, aunque sea simple y que inicialmente le interese solamente a un grupo pequeño, a la larga a lo mejor puede tener consecuencias importantes en otras áreas, ¿no? Lo digo, por ejemplo, o sea, ha habido premios Nobel que se han dado básicamente al estudio de un sistema, ¿no? Y que no han salido de ese sistema en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensáramos de esa forma, entonces los descubrimientos que se hicieron sobre la química del boro en los años 50 y 60, pues no deberían ser premios Nobel, ¿no? Porque al final de cuentas, pues solamente le interesan al grupo de químicos que hacen boro, ¿no? Pero resulta que eso tiene un montón de aplicaciones en materiales de alta energía, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí es cierto que las referencias son importantes, pero creo que más importante es la lectura del artículo por parte del editor para ver si realmente eso tiene consecuencias interesantes en otras áreas, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, ya me quedó un poco más claro. Muy bien, Arturo. ¿Alguna otra pregunta? Nomás no le vais a decir a Laura, si no nos va a aceptar nada ya. Claro, yo aquí, chitón. Muy bien. Hay una pregunta por el chat de Jesús Eduardo de la Cruz. Sí. Dice, ¿se llega a un acuerdo económico entre la revista o editor y los revisores? ¿O cómo funciona esa dinámica? No veo la pregunta. ¿Me la puedes hacer de nuevo, por favor? Sí, ¿se llega a un acuerdo económico entre la revista o editor y los revisores? ¿O cómo funciona esa dinámica? ¿Un acuerdo económico? Sí. No, ya la vi. ¿Se llega a un acuerdo económico entre la revista, los editores y los revisores? ¿A qué te refieres, Eduardo? ¿A que si nos pagan? Bueno, mientras contesto. Ok, es que a que si nos pagan. Bueno, cuando eres revisor, no te pagan, ¿no? En ninguna revista te pagan. Sería genial que nos pagaran, porque a final de cuentas sí nos consume un rato en estar revisando, ¿no? Entonces, cuando ustedes inician, bueno, por eso creo que son importantes las preguntas, y háganlas, por favor, ¿no? Les recomiendo que las hagan. Una duda que es muy común, lo he visto con mis estudiantes, es, bueno, ¿cuándo puedo empezar a ser revisor, no? O sea, porque de repente, pues, ya terminé el doctorado y resulta que nadie me llama, ¿no? Nadie me manda artículos. Bueno, para empezar a ser revisor, pues, tienes que empezar a publicar artículos, ¿no? Para que tu nombre aparezca precisamente en esas bases de datos. Entonces, una vez que aparecen esas bases de datos, pues, ya están tus datos ahí para que precisamente te empiecen a enviar. Mientras más artículos publiques, pues va a ser más fácil que aparezca tu nombre en esas tablas, ¿sale? Entonces te van a empezar a llegar, a lo mejor te va a llegar 1, luego 2 y luego te llegan 3 por semana, ¿no? Lo cual pues ya es una tarea importante y te quita tiempo, ¿no? Pero pues no, nadie nos paga por eso, ¿no? Y la razón es porque al final de cuentas, pues a veces tú vas a actuar como autor, a veces como revisor, y pues esto no funcionaría sin este juego de que todos los artículos que se envíen pues tienen que tener una contraparte de revisión, si no, pues entonces no se está haciendo ciencia como tal, ¿no? Hay toda una controversia, o sea, la gente dice, bueno, pues yo publico y aparte reviso y nadie me paga por eso, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento las editoriales vayan a aceptar pagar algo, porque esto también es cierto que es un negocio, ¿no? Es un negocio de billones de dólares, ¿no? O sea, lo que gana Wiley, Springer, estas editoriales grandes, ¿no? No tanto la ACS y Royal Society, porque son más académicas, ¿no? Más centradas en la parte de ciertas áreas, pero las otras ganan una cantidad bestial de dinero, ¿no? Y no se diga de estas revistas predatorias, donde ahí
lo principal es obtener el recurso, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que, bueno, si ellos ganan tanto dinero, pues a lo mejor repartir un poco a los revisores. Pero hasta ahora no pasa. Ahora, como editor, depende tu salario de la revista en la que te hayan contratado. Mientras más impacto tenga la revista, pues obviamente tu salario va a ser mayor, ¿no? Entonces, es una compensación porque pues es un trabajo bastante arduo, ¿no? No te va a llevar 1 hora al día, te va a llevar quizás 2 o 3 horas, depende de cómo te organices. Y bueno, además tienes una responsabilidad bastante grande, ¿no? Entonces, en este caso sí hay una compensación, ¿no? Y hay toda una serie de personas en la parte técnica y en la parte de las editoriales que obviamente trabajan ahí y tienen un salario, ¿no? O sea, aquellos que reciben los artículos, aquellos que manejan las páginas de internet, aquellos que hacen las primeras revisiones, aquellos que hacen las correcciones, todos esos obviamente tienen un salario. Y bueno, para aquellos que de alguna forma consideren que a lo mejor la academia no es la opción, a lo mejor precisamente la parte editorial sí lo es un trabajo muy interesante, ¿no? Sale, entonces, bueno, con eso se resuelve la pregunta de Jesús. Había otra pregunta por aquí de André. Dice, ¿hay un impacto mínimo para que un artículo sea aceptable como publicación y permitir la defensa de una tesis de doctorado? No lo sé, depende de cada institución, ¿no? A veces nos piden que sea de cierto cuadril o arriba de cierto impacto, ¿no? Creo que aquí en el departamento tiene que ser un factor de arriba de 0.5, el SNI creo que es arriba de un factor de 0.7, ¿no? Entonces, bueno, es muy controversial este punto, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor un trabajo suficiente para que se gradúen, a lo mejor son 2, ¿no? Y a lo mejor no tenemos mucha suerte y terminan una mala revista, no lo sé. Creo que la parte importante es ver que si nuestro trabajo es bueno, pues tratar de colocarlo en la mejor revista que se pueda, ¿no? En otras palabras, no hay un factor mínimo, ¿no? O sea, pero pues sí hay que tener cuidado de que pues estemos en la revista adecuada, ¿no? Y factor no es tan importante, pero lo que es cierto es que sí hay cierta reputación con este numerito que está por ahí de factor de impacto, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a las revistas predatorias? Bueno, creo que la parte principal son 2 cosas. Bueno, de hecho hay varias, ¿no? Pero 2 cosas importantes, ¿no? Todo artículo que se envía a revisión tiene que ser revisado, ¿no? Entonces, ese proceso de revisión lleva cierto tiempo, ¿ok? Entonces, si de repente ustedes envían un artículo y se los aceptan al otro día, ¿ok? Pues quiere decir que no lo revisaron, ¿no? O sea, si le estoy comentando que de alguna forma estos procesos tardan, ¿no? Para poder aceptar, para que nos acepten los colegas revisar un artículo, etcétera. 10 días a veces no son suficientes, ¿no? A veces nos vamos a 1 mes, o mes y medio, 2 meses, ¿no? Quiere decir que si esto lo hacen en un día, no lo están revisando, ¿no? Entonces, ahí no hay un proceso de peer review y por lo tanto esa revista es predatoria, ¿no? ¿De qué otra forma lo pueden identificar? O sea, de repente, si ustedes son químicos o físicos y les llega un correo de obstetricia, ¿no? O les llega un correo de medicina de áreas que no lo son, es porque esa revista seguramente es predatoria, ¿no? Porque simplemente están buscando bases de datos para estar enviando información, ¿no? Una revista seria va a ser muy raro que les envíe un correo y cuando se los envía tienen bien identificado la persona a la que va, a la editorial, etcétera, ¿no? La otra es que precisamente las revistas intentan o forman comités editoriales fuertes dependiendo del área, ¿no? Entonces, ese comité editorial es básicamente el soporte de la revista, ¿ok? Entonces, mientras más impacto tiene, la gente que está ahí es gente que tiene un reconocimiento más grande dentro de la comunidad, ¿no? ¿Sale? Entonces, o dentro por ejemplo, si es de polímeros, pues dentro del área de polímeros, si es de orgánica, dentro del área de orgánica, si es de física de partículas, pues dentro del área de física de partículas. Entonces, tratan de formar esos comités teniendo en cuenta la reputación de esas personas, ¿no? Entonces, cuando te llega el correo, van esos nombres, ¿no? Entonces, pues bien o mal los vas a conocer y vas a decir, bueno, voy a participar en esta revista, ¿no?
cosas técnicas, ¿no? O sea, estas revistas mandan correos muy raros, ¿no? Con muchos colorcitos, de repente con una redacción medio rara, ¿no? Entonces, no le hagan caso, ¿no? Cuando ustedes empiecen a publicar, estos correos les van a llegar 3 por día o 4 por día y bueno, pues ya te la sabes y simplemente los ignoras, ya, ¿no? Pero sí es importante que no acepten el juego y que no envíen a revistas predatorias, ¿no? A veces también ya con el tiempo es más difícil identificarlas porque de repente una predatoria y una no predatoria se parecen, ¿no? Pues al final de cuentas tienen que evolucionar para poder sobrevivir, ¿no? Pero pues es claro, primero busquen que tenga cierto factor de impacto, vean los comités editoriales que lo conforman, ¿no? Vean que son personas que realmente tienen cierto prestigio en el área, chequen el Scopus, pueden checar su factor de impacto. Ojo, estoy nombrando el factor de impacto al final, ¿no? Pero al final sí tiene cierto peso en todo esto, ¿no? No sé si se responde a tu pregunta, Jesús. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya sea por el chat o levantando la mano. ¿No? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el curso. Faltan muchas cosillas que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, entre las casi 300,000 revistas, ¿cómo elijo la revista? Ya más o menos platicamos, ¿no? Muchas cuestiones éticas que habría que ver. Esto simplemente es una introducción y traté de resumir solamente cuestiones que tienen que ver con redacción del trabajo, cosas relacionadas con el texto, ¿no? Pero hay muchas otras cosas alrededor. Todos los problemas éticos son un tema muy interesante y un problema bastante delicado, ¿no? Y en algún otro momento pues los podremos platicar. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que al menos alguno de estos tips les pueda servir en un futuro cercano, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces si alguien tiene alguna otra pregunta, me voy a quedar otros 5 minutos y listo, ¿no? Bueno, hasta luego. Adelante, André. No, ya bajaste la mano. No, Gabriel, muchas gracias. De nada. Susana. Sí, doctor. Bueno, yo, por ejemplo, nada más tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo ahorita voy saliendo del doctorado, ya tengo un review publicado y ahorita estoy con mi artículo para finalizar el doctorado. Pero, por ejemplo, yo me pregunto para poder iniciar la carrera académica, ¿qué tanto tengo que producir de artículos? O sea, ¿cuánta producción de artículos tengo que tener, por ejemplo, si yo quiero aplicar al SNI, a un postdoc o algo así? Había comentado un poquito de esto. Mira, no hay una fórmula, no hay un número, ¿no? Obviamente todos empezamos con un artículo, ¿no? Entonces, para el SNI, por ejemplo, tu productividad es tal que para entrar al SNI 1, pues tienes que tener más o menos como unos 5 artículos y después mantener ese número, unos 5 artículos cada 3, 4 años, ¿no? Ese número depende también del área, ¿no? Si recuerdan, el SNI en particular está dividido ya en varias áreas. Ya, el número ya cambió, antes eran 7 áreas, no recuerdo cuántas son ahora, ¿no? Y ustedes eligen el área dependiendo de, ¿no? Y pues dependiendo del área es el número de contribuciones que tienen que tener. Normalmente en las guías del SNI vienen, ¿no? Para SNI 1 necesitan tantos, SNI 2 tanto, ¿no? Ya para SNI 2, ustedes no solamente es el número de artículos, sino también el número de citas, es decir, que su trabajo haya tenido cierto impacto, ¿no? Y para SNI 3, pues es que ustedes tengan ese es un número de artículos, un número de citas y que obviamente pues hayan generado también recursos humanos, un impacto a nivel global, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes etapas, ¿no? Yo creo que no tienes que preocuparte tanto por el número, ¿no? Sino de alguna forma pues trabajar y estar publicado de forma constante, ¿no? Si te dijera un número exacto, pues mentiría, ¿no? Hay gente que conozco que publica 3 muy buenos artículos al año y son excelentes investigadores y con eso tienen, ¿no? Hay gente que publica 5
y son muy malos, ¿no? Entonces, pues de nada sirve, ¿no? Y hay gente que de alguna forma publica 20 artículos, su grupo es muy grande, entonces, publican 20, 22 artículos por año, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien publica a diferentes ritmos, ¿no? Para alguien que inicia, lo más importante ahorita es, si vas saliendo del doctorado, encontrar un postdoc, un buen postdoc, una posición que te permita precisamente publicar, desarrollarte, para después tener las herramientas para poder desarrollarte y poder competir en alguna plaza, ¿no? Y después, pues, buscar los recursos, que también se lleva mucho tiempo y es una inversión bastante fuerte de conseguir los recursos para montar tu laboratorio, conseguir las becas, los proyectos, etcétera, ¿no? De hecho, yo creo que estaría genial, por ahí estaba Marieta, no sé si haya ido, que en algún momento planteemos un curso, no de cómo redactar artículos, sino de cómo redactar un proyecto, ¿no? Porque ahí sí hay elementos que son totalmente diferentes, ¿no? Y también es todo un arte, ¿no? O sea, de repente puedes ser muy buen investigador y no te aceptan un solo proyecto, ¿no? Y tienes 100 artículos, 200 artículos y no te aceptan un solo proyecto. Pero resulta que hay gente que tiene la facilidad para escribir proyectos porque lo plantea muy bien las ideas, porque sabe qué es lo que hay que colocar, etcétera, ¿no? Entonces, hay que aprender todo eso, ¿no? Lo interesante es que todo esto termina con algo que es básico, ¿no? Que es escribir, ¿no? Entonces, la parte importante es que hay que escribir, ya sea tus artículos, los proyectos, y después ayudar a que tus estudiantes hagan lo mismo, ¿no? Con los tests, etcétera, ¿no? Okay, muchísimas gracias, doctor, por la perspectiva. Quiero agradecer también por permitirme participar en el taller. Me agradó mucho y me llevo muchas herramientas. Gracias, doctor. Gracias, Susana. Cualquier duda, si después te ocurre algo, igual está mi correo. Déjenme ponerlo por aquí. Listo. Entonces, pueden escribir sin problema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede, doctor? Claro. Doctor, pues aquí Ismael de Culiacán, saludándolo a todos Dime. mis compañeros. Quisiera así, a modo para cerrar el evento, agradecerle también pues por este taller que ayuda bastante. Y quisiera preguntarle ya en el tema específico mío, ya que le comenté que lo mío es del COVID. Sí. Entonces, yo aquí en Culiacán tengo un laboratorio de investigación y de desarrollo de fármacos que es mío. Yo no recibo ningún peso del gobierno ni nada y ya tengo yo tiempo fabricando medicamentos. Pero nunca he, publicado absolutamente nada. Yo de carrera, yo soy ingeniero en electrónica. Entonces domino bastante lo que es la química, la física de semiconductores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quería preguntarle ahorita, el tema es, ¿me pudiera decir, si es que se anima, a recomendarme una revista y una que no me recomiende de lo que estaba platicando ahorita, como para darme una idea de dónde pudiera y dónde no debería yo publicar? Por lo menos, aunque no alcance a publicar, por lo menos investigarlas y ver de qué han ellos hecho esas revistas a través del tiempo y darme una idea de ellas. Es que sería imprudente de mi parte recomendarte una revista cuando no es mi área, ¿no? O sea, normalmente, si fuera un trabajo de química, sin lugar a dudas te podría decir, oye, pues se va hacia acá, ¿no? Pero al ser un área totalmente distinta, donde, bueno, debe de haber varias pruebas, pues no, o sea, creo que no sería tan sencillo recomendar ninguna. Es más, ni siquiera me sé los nombres, ¿no? Porque pues obviamente manejamos las revistas en donde nosotros nos movemos, ¿no? Y a lo mejor conocemos algunas otras por ahí, pero pues que tienen que ver con el área, ¿no? Ahora están en este límite entre física y química, pues a lo mejor también porque mis colegas publican en revistas de física, pues más o menos ubico en qué revista publicar por ahí. Pero de medicina o de biología o farmacología, pues no tengo la menor idea, ¿no? Bueno. ¿Vale? Pues por lo pronto, por mi parte sería todo, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno. Esperemos pronto haya
haga y haya un nuevo taller interesante como este. Claro que sí, constantemente estamos organizando cosas y bueno, ya lo estaremos anunciando por internet, ¿no? Perfecto. Pues a sus órdenes. Perfecto, Ismael. Hasta luego. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Si nadie se anima, ¿puedo? Adelante, adelante. A ver, creo que Andrea decía, ¿no? Yo solamente quería preguntar que dónde nos podemos informar sobre los cursos que estén ofertando. Mira, por cuestiones de la pandemia y bueno, desde antes, un poquito antes, todo lo estamos manejando por Twitter, ¿no? Entonces encontramos que esta plataforma pues era una plataforma adecuada para poder de alguna forma darle publicidad a todo lo que hacemos de cursos, o también cuando publicamos algo pues ahí lo colocamos, o información sobre el grupo en general, ¿no? Y bueno, Twitter también lo hemos usado para organizar cosas como Latinx Camp, que es un espacio donde los estudiantes pueden discutir sus resultados en septiembre, ¿no? Colocan sus carteles. El año pasado tuvimos 1,200 participantes y este año también 1,200 participantes, ¿no? Entonces, digamos que ha sido bastante interesante porque además nos ha dado mucha proyección, no solamente a la gente de México, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, para nosotros Twitter ha funcionado muy bien, ¿no? Igual el grupo tiene, bueno, Latinx Camp tiene también Instagram y Facebook, ¿verdad, Gustavo? Hay también el canal de YouTube, hemos estado trabajando en él, ¿no? Entonces, en todas las plataformas vas a encontrar esta información, ¿no? Y en particular de los cursos que nosotros damos, pues están ahí, ¿no? En esa cuenta. Entonces, si nos gusta seguir, pues ahí va a aparecer toda la información. Gracias, doctor. De nada. Adelante, Gustavo. Mira, aquí hay otra pregunta. Sí. Adelante, Alberto. ¿Qué tal? Fíjate que yo no contesté esa pregunta, pero por ahí alguien dijo que había software interesante, ¿no? Origin suele ser interesante para generar todas estas gráficas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene varias herramientas y bueno, también si sabes un poquito de programación, pues todo lo que son Python también ya está generando nuevas herramientas gráficas, ¿no? Ya los tiene incluido. Sí, y en la parte de generación de gráficos, cada sistema operativo tiene sus herramientas, ¿no? En Windows pueden encontrar ya nuevas herramientas para poder hacer dibujitos y todo, ¿no? Bueno, la gente más joven tiene más idea de todo eso, ¿no? Desde cómo editar videos. Acuérdense, bueno, otra cosa, todo esto ha ido evolucionando, ¿no? Ya las figuras no son lo único válido en los artículos. Ustedes pueden también colocar películas dentro de los artículos, ¿no? Entonces, por eso es que no tengo claro qué recomendarte sobre la parte gráfica, porque pues depende del área, lo que quieras hacer, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. PopRay puede ser también algo muy interesante para poder generar imágenes muy, muy bonitas. Y bueno, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Pero si tienes un problema muy en particular, pues escríbeme e igual ya con esa información pues ya te puedo dar una guía, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Gustavo? Ahora sí. Mira, te llega un artículo, lo ves tú como editor asociado, lo revisas, te agrada, crees que va a empatar bien con la revista y cuando lo envías a refereo, pues a lo mejor no estás muy de acuerdo con las opiniones de los referees, pero tú sé que como editor asociado podrías tomar la decisión de aceptarlo o no al final. Pero, ¿qué tan común es también pedir una tercera opinión? O sea, por ejemplo, de alguien más pedirle una opinión de otro referee. Bueno, el editor no es Dios, ¿ok? Porque al final de cuentas suele tomar en cuenta las revisiones de todos, ¿no? Es un buen editor, al final de cuentas, aquel que le hace caso a los que se supone que son expertos. Además, por algo los llamó, ¿no? Entonces los eligió porque de alguna forma creen que le pueden dar una buena perspectiva de lo que hace el artículo. Pero tienes toda la razón, a veces por alguna razón no dan buenos
comentarios o tú consideras que no hizo una buena revisión, que suele pasar, ¿no? También la gente a veces está muy ocupada y te manda algunas líneas que te dice, no lo acepto, pero no lo acepto casi porque no me gusta, ¿no? Eso no es una buena revisión, ¿no? Esos casos en particular, de hecho creo que por aquí está, mira, déjame ver de alguno que, déjame eliminar si no luego lo vaya yo a aceptar, ¿no? Déjame ver aquí. Mira, por ejemplo, estos ya tienen algunas respuestas. Aquí, por ejemplo, esto. Entonces, yo puedo leer los comentarios antes de tomar cualquier decisión sin ponerlo en ninguna carta ni nada. Simplemente aquí, ¿sabes qué? Quiero ver qué opinas, ¿no? Entonces, le doy aquí. Y aquí está la opinión, ¿no? Tiene una calificación, opinión, todo eso se los envía, ¿no? Pero abajo yo puedo evaluar al revisor, ¿no? Que esa es la parte importante. Yo puedo decir que también me parece que de alguna forma está haciendo su trabajo, ¿no? Y esto es importante porque al final le da cierta puntuación y la próxima vez que un editor en toda la plataforma quiera elegirlo, si ha hecho un mal trabajo, pues va a aparecer hasta abajo de la lista, ¿no? Entonces no lo va a elegir, ¿sale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que también si ya hizo sus comentarios, le puedo pedir, y no estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, me estás diciendo que tal cosa, pero no me estás explicando por qué. Esto está en esta. Aquí está. Le puedo decir que, pues, ojo, echo para atrás tu revisión. Explícame bien por qué estás tomando esa decisión, ¿no? Y bueno, a veces lo hago, a veces no, dependiendo de los comentarios, porque también a veces hay comentarios muy agresivos, ¿no? Entonces, esos también pues, hay que tener mucho cuidado de que, bueno, no empiecen ahí las batallas campales, ¿no? Entonces, hay que evitar toda esa parte también, ¿no? Entonces, lo puedo rescindir, ¿no? O también, si son refereos encontrados, uno lo acepta, otro no lo acepta, puedo pedir un tercero, ¿no? O sea, mientras yo no lo envíe, no tengo ningún problema, ¿no? E incluso puede ser que los revisores, que esa parte ya no la mencioné, porque bueno, a los que se quedaron lo van a saber, pero todo mundo, como todo proceso, tiene derecho a reclamar, ¿no? Si no están de acuerdo con mi decisión, entonces estas personas pueden hacer lo que se llama una apelación, ¿no? Apelan y entonces esa apelación me llega y ya con esos argumentos yo puedo tomar la decisión de decir, ok, te voy a aceptar que haya un tercer revisor, ok, ese tercer revisor a lo mejor va a variar la balanza y puede ser que a lo mejor te favorezca o a lo mejor no. O en el peor de los casos, le puedo asignar un revisor que se llama adjudicativo, ¿no? Ese revisor adjudicativo le voy a enviar toda la información de los otros revisores, al tercero no, al tercero nomás le mando el artículo, pero al adjudicativo le mando la información de todos los revisores para que él evalúe las evaluaciones si son correctas o no son correctas y aparte de su opinión, ¿sale? Entonces, de esa forma, pues tengo otra visión de lo que es el artículo y puedo tomar una decisión mucho más